a Apocalipsis 19. Vamos a leer del 11 al 13. Del 10 para atrás no vamos a leer. Vamos a leer el 10. Tal vez en el transcurso de la enseñanza, quizás le demos un toquecito a los primeros 10 versículos. Pero ahorita, para llevar la idea, vamos a ver el regreso triunfante de Jesús. Y dice lo que acabamos de leer: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Voy a invitarles que me ayuden con el 12. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hermanos, Apocalipsis 19:11, donde dice entonces vi el cielo abierto, describe la culminación de la lucha entre Dios y Satanás. Desde que él fue expulsado del cielo, porque acuérdense que él fue ángel, antes de ser diablo era un arcángel, ¿verdad? Era un querubín, perdón. Ezequiel dice que era un querubín protector. Tenía una jerarquía elevadísima antes de ser diablo. Pues por esa jerarquía elevada que dice Ezequiel que tenía, él creyó que podía ponerse a la altura de Dios. Hasta quería un trono a la par del de Dios. Pero él no es Dios, él es un ángel. O sea, un espíritu que Dios creó. El Todopoderoso es Cristo. El Dios eterno es Dios, no es él. Entonces fue derrotado. Desde entonces viene, hermano, una lucha tremenda. Pero en este momento, 6,000 años después aproximadamente, estamos viendo que la cosa está cambiando, ¿verdad? Entonces vemos en este capítulo 19 la culminación de la lucha entre Dios y Satanás, entre los santos, o sea, los creyentes, y los seguidores de la gran bestia, al final de la gran tribulación. Esto habla de la revelación, la manifestación de Cristo. Y no lo debemos de confundir con el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, hermanos, va a suceder ya, ahorita. Porque una de las señales previo al regreso de Cristo era que la maldad se iba a multiplicar y que el amor, dice Mateo 24, se iba a enfriar. El amor de muchos, no de todos. Gloria a Dios por aquel remanente que no se le ha enfriado el amor, ¿verdad? Gloria a Dios, aquí estamos, ¿verdad? Al pie del cañón, diciéndole al Señor: aquí estamos, Señor. No es que seamos fuertes, somos valorudos, hermano, ¿verdad? Dios está con nosotros porque la fuerza la pone Él. Yo pongo la voluntad, pero Él pone la fuerza. Entonces, la segunda, el regreso de Cristo, tiene dos fases. Ya muchos lo sabemos. La primera es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Hay alguna señal para eso? No. Para el regreso de Cristo no hay señal. Por eso Jesucristo, cuando está hablando en Mateo 24, dice: velad y orad, porque no sabéis a qué horas vendrá vuestro Señor. Solo él dice: no estoy esperando una fecha, mejor prepárense. Y habla de las 10 vírgenes, ¿verdad? La mejor parábola que nos dice, que nos habla de la preparación, es las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan ustedes que dice que cuando gritaron: aquí el esposo viene, salid a recibirle? Dice que ellas despertaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué significa eso? Arreglar espiritualmente. Arreglemos nuestra vida, porque el anuncio de que Jesucristo viene está cerca. Entonces, arreglemos nuestra vida. Arreglaron sus lámparas. Acuérdate que esa es una parábola que tiene un solo significado, que es prepararse para el regreso de Jesús. Entonces, mis hermanos, el regreso, el arrebatamiento de la iglesia va a ser ya. Eso va a marcar, cuando el Señor se lleve a esa iglesia, va a marcar el inicio de lo que los escatólogos y que la Biblia le llama la tribulación. Son 7 años. 7 años donde el Señor le va a dar así un chancecito al propio diablo
que Él reine, que Él gobierne. Los primeros 3 años y medio van a ser de paz falsa. Cuando se abre el sello, los sellos, dice que hay un rollo con 7 sellos y que no hay quien lo abra. Pero de repente un anciano le dice a Juan, no, le dice, el león de la tribu de Judá, él, la raíz de Isaí, él lo va a abrir. Y aparece un cordero inmolado, es que Cristo Jesús. Él tiene la autoridad de desatar los juicios de Dios, porque Él es Dios. Entonces, mis hermanos, al final de esos 7 años que ya la iglesia se ha ido, entonces sucede la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el arrebatamiento a Cristo nadie lo va a ver, porque Él se queda en los aires. Más bien el Espíritu Santo levanta a la iglesia y se la presenta transformada a Cristo. Oiga bien. Entonces Él se queda. En la segunda venida todo ojo le verá. Y Él viene hasta la tierra. ¿Por qué? Porque en su segunda venida Él viene en caballo blanco y viene como guerrero. Y viene a destruir a la bestia, al anticristo. Viene a destruir al falso profeta. Estos son 2 seres humanos. Tanto la bestia, el anticristo, como el falso profeta, hermano, que menciona la Biblia, menciona 2 bestias. Estos 2 son seres humanos que van a estar totalmente ungidos por Satanás. O sea, ellos van a tener el espíritu de Satanás. Dice que el dragón le da su poder. Y el dragón, la serpiente antigua, es Satanás. Entonces, mis hermanos, ahorita estamos hablando de la segunda venida, no del arrebatamiento, sino de su segunda venida, cuando Él viene con poder y autoridad. Eso nos queda claro, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 11 que Juan vio el cielo abierto para revelar a un jinete sentado sobre un caballo blanco. Dice, el jinete viene del cielo para combatir el mal en la tierra. No sale de las aguas, no sale de una montaña. Juan es bien claro, dice, y entonces vi el cielo abierto. Eso quiere decir que el que venía era el Rey de Reyes y Señor de Señores. La descripción de este jinete es diferente de la descripción que vemos en el primer sello. Les decía yo, en el primer sello, hermanos, aparece un jinete del caballo blanco, pero trae un arco y trae una corona. Eso habla de la apariencia de paz y de victoria que trae el primer jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6. Pero ese no es Cristo, ese es el anticristo. Ese es el anticristo. Pero como Él viene conquistando, y oiga bien, mi hermano, cada cosa que sucede en el mundo, Dios la está manejando. Amén. Así que Dios le permite a Satanás que gobierne 3 años y medio a través de la bestia. Así como le permitió que tocara a Job, porque sintió que Job aguantaba, y cabal, Job le respondió al Señor. Dios no puede poner cargas que nosotros no podemos llevar. No. Todos somos probados, de una forma o de otra, todos somos probados. Pero Dios no nos abandona en la prueba, Él ahí está. Más bien Él está probando la fidelidad de nosotros. Está probando de que no solamente estamos con Él cuando nos da frijolito, cuando nos libra del virus, y que solo cosas buenas, ¿verdad? Solo cuando viene lo bueno, ahí estamos con Dios. No, Él está probando nuestra fidelidad a través de las cosas buenas y a través de los momentos difíciles. Dios se lo dijo, por ejemplo, a Israel: yo lo saqué de Egipto por el desierto porque quería probarlos, a ver qué tan fieles eran, le dijo. Entonces hoy nosotros vamos en nuestro desierto. Los creyentes en Cristo Jesús, que han sido apartados del mundo, vamos por el camino de la salvación. Y para nosotros el mundo se ha convertido en un desierto. Ahora bien, ¿cuál es la idea? Que así como Israel dependió totalmente de Dios en el desierto, hoy nosotros debemos depender totalmente de Dios en nuestro peregrinaje, hasta que lleguemos a la tierra prometida. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros vemos la descripción de este jinete que se está presentando
Dice la palabra del Señor que le llama fiel y verdadero. La primera descripción. La descripción de este jinete es diferente a la descripción del jinete del capítulo 6. Aquel llevaba un arco y tenía una sola corona. El jinete de Apocalipsis 19 tiene una espada que sale de su boca y muchas coronas. Ya sabemos nosotros lo que significa la espada afilada que sale de la boca de este jinete. Es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Sabemos que este jinete es Cristo, porque está escrito con imágenes y títulos que Juan ha usado en Apocalipsis en su evangelio. Se le llama fiel y verdadero. Si usted va al capítulo 3 de Apocalipsis, vayamos al capítulo 3 de Apocalipsis, 3:14. Apocalipsis 3:14 es el mensaje a la Odisea. Oiga lo que dice el mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Oiga, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice eso. ¿Quién se está dando el título de fiel y verdadero en el mensaje a la Odisea? Es Cristo. Entonces, ahora que Juan ve el jinete que viene del caballo blanco, dice: el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Entonces no nos queda duda que es Cristo. ¿Verdad? Ahora además, sus ojos como llamas de fuego. En el capítulo 1, cuando Juan ve la visión de Cristo, ve sus ojos como llamas de fuego, que hablan de la intensidad y de la profundidad de la mirada de Dios. En el Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque Dios lo ve todo. Los ojos de Jehová están sobre todo el universo y lo ve todo. Pero también los ojos de Jehová ven lo profundo del corazón del hombre. Ven los deseos, ven las intenciones y ven los pensamientos. O sea, de eso habla los ojos como llama de fuego, que son las imágenes que vemos. También se le llama el verbo de Dios. ¿A dónde recuerdan ustedes que se menciona la palabra el verbo? Juan 1. En el principio era el verbo. ¿Qué más dice? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No nos vayamos a confundir que hoy ya no es Dios. No, lo que está diciendo Juan es: desde el principio ya era Dios. Hoy es Dios y mañana seguirá siendo Dios. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 13:8: porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No sé si alguien se tiene deseo de decirle un gloria a Dios esta mañana al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos hablando del que nunca muere. Estamos hablando del Todopoderoso. Estamos hablando del que creó los cielos y la tierra. Estamos hablando que cuando el enemigo cree que tiene todo controlado, aparece el jinete del caballo blanco para destruir todo el mal que hasta ese momento se había hecho desde Adán. Bueno, desde más antes de Adán. Porque acuérdense que dice Génesis 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice el versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban, dice, sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entre el capítulo 1, que habla de la creación inicial, el versículo 1, y el 2, que de repente todo lo bonito está desordenado y vacío, es porque hubo un caos, hubo una pelea. Se entiende que cuando eso pasó, cuando Dios expulsó a Satanás, y entonces vino para la tierra, y lo que había comenzado bonito se arruinó. Desde esa maldad hasta ese momento que aparezca Jesús al final de los 7 años, toda esa maldad que se ha practicado, Dios viene para castigarla. ¿Qué nos dice eso? Estamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto.
hemos tomado la mejor decisión. Esto es algo de fe, hermano. La ciencia no puede entrar aquí. Esto es algo de fe. Así como por fe el Señor transformó nuestra vida. Y dice Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con él a los que durmieron en él. Entonces, así como creemos que Jesús murió, así como creemos que Jesús resucitó, debemos de creer que él va a regresar. Ese es el consejo de la palabra del Señor. Entonces se le llama el verbo de Dios. Juan usó eso. En Apocalipsis 19, Juan se refiere varias veces al jinete como el que montaba el caballo, o sea, a Cristo. Recuerda a los lectores cómo habló Juan de aquel que estaba sentado en el trono en Apocalipsis 4 y 5. Esta última referencia es un título que se le atribuye al Padre. Del mismo modo, la descripción del jinete como fiel y verdadero hace eco a títulos que solo se le dan a Dios. Tanto Isaías 49, Éxodo 34 y Deuteronomio 7 le dan esos títulos al Padre, a Dios Padre. Pero ahora se le están dando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo también es Dios. Amén. ¿Se acuerdan cuando iba a nacer y el ángel le dice a María, él se llamará Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. No le dijo Jesús con nosotros. No, le dijo Dios con nosotros. Entonces no nos queda duda, hermanos, a través de la Biblia, que Jesucristo es Dios y Él está regresando ahora. Hoy ya no viene para que lo crucifiquen. Hoy ya no viene sencillo. Hoy ya no viene frágil. Hoy ya no viene, hermanos, que lo insultan y Él se queda callado. Hoy viene con espada en caballo blanco y viene a derrotar a los malvados. Gloria a Dios. Amén. Hay de aquellos que no estén en el lado ganador en ese momento. Hay de aquellos que por su forma de pensar o por su descuido no estén en el lado ganador. ¿A dónde debemos estar nosotros? Al lado de Cristo Jesús. Pero eso significa sacrificio. Eso significa servicio. Antier escuchaba una exposición de un hermano misionero que hablaba acerca de sacrificio y servicio. Hermano, ahí estuvimos, hermano. Ahí estuve. El hermano estaba transmitiendo en el Zoom de Castillo del Rey y el hermano hablaba de sacrificio y de servicio. En la vida cristiana, hermanos, nosotros tenemos que hacer el sacrificio de no obedecerle a la carne. ¿Sí o no? Tenemos que mantener una lucha. Porque mira, hermano, si no hay día que el enemigo no llegue con la bandeja, como cuando uno pasa por el mercado, ¿va? ¿Qué va a querer, amor? Cariño, ¿qué va a querer? Hijo lindo, mire, aquí está. Y la señora lo enamoran a uno porque quieren que compre, ¿va? Hermanos, el diablo ahí anda ofreciéndole. Yo estoy seguro que si el diablo le sale con unos grandes cachos, con olor a azufre y con la gran cola de tridente, todo el mundo le va a salir huyendo. No le conviene. No, le va a llegar bien bonito, porque hasta se puede vestir de ángel de luz. Entonces, nuestra lucha es decirle al Espíritu Santo, que lo conoce bien a Él, que nos ayude para que nosotros mantengamos nuestra fe a pesar de todo. Amén. Para que cuando esto venga a suceder, estemos en el lado ganador. Porque mire, hermano, los enemigos de Jesús en este momento, dígame, ¿quién se le para a Jesús? ¿Quién lo puede enfrentar? Nadie. Porque Dios, naciones enteras pueden ser destruidas por Él. Solo con una mirada, solo con una palabra. Él no necesita pelear físicamente porque Él es espíritu. Pero solo con una palabra Él destruye. Imagine que solo le dijo a Lázaro, ven fuera. Y el Lázaro resucitó. Así. A los vientos tempestuosos, cuando él iba en las barcas dormido, solo le decía, calla y enmudece. Y el viento le hacía caso. ¿Por qué? El espada de filo que sale de su boca. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? ¿A dónde, en qué lado voy a estar yo cuando esto suceda? Por la fe, yo debo estar en el lado de Cristo Jesús. Que no lo confunda la asistencia a una iglesia. Una cosa es que usted se congregue y sea parte de una iglesia, y otra cosa es que usted sea parte de los redimidos. Para eso usted necesita entregarle su corazón al Señor Jesús por fe, porque esto no es
de obra ni de palabra. Esto es por fe, para que el Señor haga obra en nosotros. Entonces, el regreso de Jesús presenta un contraste con su primera venida. Hoy viene como un rey guerrero. En el Antiguo Testamento describe a Dios luchando por su pueblo, como lo vimos la vez pasada. ¿Cuántos han leído la historia de los israelitas? Cuando ellos recién venían saliendo, aparece Amalek. ¿Qué pasó? Dios le da instrucciones. Ellos eran esclavos, ellos no eran guerreros. Dios le da instrucciones a un joven llamado Josué a través de Moisés y le dice que prepare, que busque gente para pelear. Y pasó algo bien tremendo. Cuando estaban peleando con Amalek, cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés por cansancio bajaba las manos, Amalek prevalecía. Esto es símbolo de la lucha que usted libra contra usted mismo. La lucha de Amalek es un símbolo, es un tipo de la lucha que usted libra contra usted mismo. La lucha que yo libro cuando yo oro, ayuno, leo la palabra y levanto las manos espirituales, yo estoy ganando. Pero cuando yo bajo los brazos de la oración, cuando yo bajo los brazos de la búsqueda de Dios, entonces la carne avanza. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Aarón y Hur decidieron ayudarle para que Israel ganara la batalla. ¿Qué nos dice eso? Tenemos que mantenernos, buscar la ayuda del Espíritu Santo. Fíjese que a Moisés solo le ayudó a Aarón y Hur, pero usted tiene tres que le pueden levantar la mano. Tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Amén. Y tiene este cuerpo de creyentes que le podemos echar la mano orando para que sus manos se levanten, y mientras usted tenga la mano levantada, los deseos de la carne van a morir. Van a morir. Los deseos de los ojos van a morir. La vanagloria de la vida van a morir. El protagonismo evangélico mire, estas transmisiones, por ejemplo, se prestan para el protagonismo, ¿vea? Para la competencia. Y no es para eso. Las transmisiones son para predicar el mensaje de Cristo Jesús. No es para ver quién predica más bonito, ni nada de eso. Quienes hacen las mejores presentaciones, quienes usan mejor las redes sociales. No es eso, mi hermano. Con sencillez tenemos que nosotros proclamar el mensaje de Cristo Jesús. Pero eso sucede hasta que nuestras manos permanecen levantadas. Quiere decir, más tiempo con Dios, más lectura bíblica, más alejamiento de aquellas personas. El consejo que le da Pablo a los jóvenes no es que enfrenten la tentación, sino que huyan de ella. Ya lo he leído. Porque si un joven enfrenta la tentación, le puede ganar la batalla. ¿verdad? No, dice, huye de las pasiones juveniles. Ahora, cuando el diablo lo encierra, vénzalo con la palabra del Señor. Eso quiso hacer con Cristo cuando él estaba más débil. Después de 40 días de ayuno, el enemigo llegó y quiso vencerlo. Quiso hacer que Jesús lo adorara a él. Pero Jesús no había comido pan físico, pero lo había estado alimentando el Espíritu de Dios. Entonces, mi hermano, ¿a dónde vamos a estar cuando esto suceda? Ahora bien, Jesús vendrá a hacer juicios verdaderos y justos, a diferencia de los juicios corruptos de los gobernantes de la tierra. En la visión divina de los ojos ardientes, o sea, los ojos de fuego, todas las cosas quedan al descubierto. Por lo tanto, los designios de la palabra de Dios son rectos, justos y verdaderos. Él viene a juzgar con justicia, hermano. Nosotros hemos visto los juicios que se dan en El Salvador, aquellos juicios que ocupan páginas en los diarios, aquellos juicios que están haciendo a muchos personajes conocidos en la televisión, y de repente a uno le queda un sabor que como que no fue buena la forma en que manejaron las cosas. O lo condenan siendo inocente, o lo liberan siendo culpable, porque se mueven intereses que nosotros no conocemos. En esos niveles se mueven intereses. ¿A cuántos no han agarrado por destruir un partido político, por ejemplo? ¿Y a cuántos no han escondido por conservar un partido político? ¿Cuántos negocios turbios se han escondido? Entonces, mis hermanos, no solo en El Salvador, en todo el mundo hay juicios injustos.
Hay juicios injustos. Entonces, mis hermanos, cuando Cristo venga, Él no va a hacer juicios injustos. Oiga lo que dice, vamos a volver a leer el versículo 11, 12 y 13. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Ya dijimos qué significa eso. Había en su cabeza muchas diademas, no solo una, no, que muchas diademas. Las diademas eran coronas. ¿Qué significa? Todas las victorias que Jesús ha ganado. Hermanos, desde Adán y Eva Jesús viene ganando batallas. Desde entonces viene ganando batallas. Dice el versículo 12: y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Cuál es ese? No sabemos. Ahí dice que nadie lo conoce. Así que cálmese con la curiosidad, ¿verdad? ¿Cuál es ese nombre? No dice. Ahí dice que nadie lo conoce, ¿verdad? Y el 13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Su ropa teñida en sangre, su túnica, o habla de su sangre derramada, o habla de la sangre de los enemigos que fueron destruidos, porque Él vino a vencerlos. Ahora bien, es el jinete glorioso. Hoy veamos el versículo 14, 19, 14. Ya vimos que al final del 13 dice que se le llama el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Volvamos al 14. Dice que ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le siguen. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa? ¿Quiénes son el ejército celestial que viene vestido de lino? Yo quiero que vayamos al capítulo, al capítulo anterior, el capítulo 18. En el mismo capítulo 19. Yo quiero que leamos el capítulo 19, versículos 7 y 8. Y póngale atención lo que dice el capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Oiga, y su esposa se ha preparado. Y oiga lo que dice el versículo 8: y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y oiga la explicación: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿quién es ese ejército celestial que viene con el jinete? Es la iglesia. Amén. Es la iglesia. Ahora bien, el lino fino habla de redención. El lino fino habla de rescate. Por eso dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, la justicia de Dios aplicada a los seres humanos que recibieron y aceptaron a Cristo, esos son vestidos de lino fino. Los ángeles no pueden vestirse de lino fino, porque ellos no necesitan ser redimidos del pecado, porque los ángeles no pecan. Los que están con Dios no pecan. Los otros demonios, esos sí pecan, pero esos ya están. Ya los está esperando, ya están inscritos en el lago de fuego. Pero los redimidos con la sangre de Jesús son vestidos de lino fino resplandeciente, que habla de la justicia de Dios. Por eso cuando viene alguien a Cristo, sus pasos, sus pensamientos y toda su vida son acciones justas por la justicia de Dios en él. Amén. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando Cristo viene como jinete, como guerrero, quienes vienen con Él es la iglesia. Amén. Son los redimidos con la sangre de Cristo. Amén. Aquí le vuelvo a repetir:
¿A dónde debemos estar todos los que estamos escuchando esta enseñanza? ¿En qué lado tenemos que estar cuando Él venga? En el lado de Cristo Jesús. Amén. Debemos estar vestidos de lino fino, resplandeciente. ¿Qué significa eso? Que Él nos redimió con su sangre y que nosotros fuimos fieles y leales hasta el fin. Nadie de nosotros tiene la capacidad de ser fiel. Necesitamos la ayuda de Dios. Nadie de nosotros puede enfrentarse a enemigos tan fuertes como Satanás, que Jesús lo reprenda. Al mundo o a la carne. El mundo se ríe de la iglesia. La iglesia se siente, hermanos, que mire todas las decisiones que los gobiernos y el mundo está tomando. ¿A dónde se levanta la iglesia y dice, no, miren, no estamos de acuerdo? No. El pastor John MacArthur allá en Estados Unidos se levantó y dijo, no, dijo, mi iglesia no la va a manejar el gobierno. Y no lo querían meter preso, pues. Lo querían meter preso al pastor John MacArthur. Pero gracias a Dios, cuando presentaron la demanda de parte de las autoridades de la ciudad de él, el juez resolvió que no procedía la demanda en contra del pastor. ¿Por qué? Porque estaban violando los derechos del pastor y de la iglesia. Hermanos, eso habla de la fragilidad de la iglesia ante el mundo. Entonces, la iglesia, no, humanamente hablando, como un organismo o como una organización humana, no tiene fuerzas contra el mundo. Es muy fuerte el mundo. Pero como tenemos a Cristo Jesús con nosotros, entonces dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, tranquilos, yo he vencido al mundo. Pero hermano, si esas palabras de Jesús usted no las agarra en serio y se las pone usted, aunque Jesús se desgalilla hablando, a nosotros no nos va a surtir efecto. Necesitamos con fe tomar esas palabras. Sí, amén, yo creo eso, para que funcione, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahí vemos lo que dice el versículo 14, que los ejércitos celestiales venían. Ahora bien, cuando un ejército va a pelear, tiene que ir uniformado, ¿verdad que sí? Tiene que ir con sus uniformes de guerra. Ahora, ¿por qué este ejército celestial no va uniformado? Porque quien va a pelear es el jinete. Nosotros vamos a ser los espectadores y los que vamos a recibir al campeón, al que ha ganado. Nosotros somos el comité de recepción, los que lo vamos a alabar y adorar por la gran victoria que ha tenido Cristo Jesús. Eso es lo que vemos acá. Él luchará por su iglesia. Bien, la descripción de Jesús en el capítulo 19, mi hermano, nos brinda esperanza a nosotros como pueblo que somos acosados y oprimidos por los poderes de este mundo. El futuro regreso de Jesús debe tener un impacto en nuestra situación actual. Es posible que los malvados de Apocalipsis, que todavía no han venido, pero que ya se está sintiendo su influencia en el mundo. Pero la visión que Juan nos da es de esperanza, de que estos poderes pueden ser resistidos y vencidos, y que su condena se acerca muy pronto. El mal va a ser destruido, hermano. El mal va a ser destruido en todas sus manifestaciones, como asesinato, como homosexualismo, como robo, como gobiernos corruptos. Todas las acciones del mal van a ser destruidas, porque Jesucristo va a venir a poner orden y justicia al mundo. Ahora bien, veamos cómo le llaman después en los versículos 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Oiga cómo lo presenta: un rey guerrero. Juan describe a Jesús yendo a la guerra, incluyendo un llamado a la única batalla. La descripción de Juan sobre Jesús emplea un lenguaje de imágenes. Los títulos que vemos que hablan de un Cristo guerrero. Entonces, cuando vemos esto, mi hermano, todos los poderes que hoy conocemos se deshacen.
los poderes económicos. Mire, imagínense cuántas personas con las empresas que tienen ganan miles y miles de millones. Por ejemplo, los dueños de las telefónicas, ganan millones. Son tan fuertes que ellos pueden regalarle los mejores teléfonos a cada uno. Y con el gasto que hagamos nosotros, le devolvemos 10, 15 veces lo que ellos han invertido. Son millonarios, los petroleros, los árabes petroleros. Hay mucha gente, hermano. Los dueños, por ejemplo, de Amazon, los dueños de Microsoft, todas esas personas son millonarios. Las sociedades secretas poderosas que toman decisiones para todo el mundo, pero cuando Él se presente, no van a hacer nada. Su dinero no los va a salvar, su imperio económico no los va a salvar, sus armas no los va a salvar. Vemos en el mundo cómo hay grupos armados, bien organizados, pero cuando Cristo venga, hermano, son destruidos, todititos son destruidos, porque el poder más grande es el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Y no aquí está escrito, pues. Si eso ya está escrito, el mal tiene su fecha de caducidad. El mal tiene un día en que va a ser destruido, porque Jesucristo se va a presentar. Esto no es nuevo. En el tiempo del diluvio, cuando Dios vio que la maldad del hombre era mucho y que el pensamiento del hombre solo era el mal, Dios dijo: no, yo tengo que detener esto. Intervino y mandó el diluvio. Cuando Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboín, 4 ciudades, llegaron a niveles de maldad ya insostenibles para el hombre, Dios mandó azufre y fuego. Fueron destruidos. Ahora vienen, hermanos, los juicios de Dios que estamos viendo con la entrada del jinete. Entonces, este cordero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En otros pasajes de la Biblia, mi hermano, vemos títulos similares que se atribuyen directamente a Dios. En Daniel 2 también lo vemos. El título que nos ayuda a entender por qué el jinete lleva muchas coronas, ya que él gobierna sobre todos los reinos. Muchos se han preguntado qué significa la escritura que está sobre su muslo, porque dice el versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que en el propio muslo lleve la escritura, porque Él es espíritu. En la visión hay una banda que llega hasta abajo, y en esa banda que le han puesto dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Se identifica claramente que el jinete es Cristo Jesús. Sí. Ahora bien, los lectores originales de Juan habían oído, o sea, los primeros del siglo, que César, el emperador, los emperadores César decían que ellos eran Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos se atribuían ese título. ¿Por qué? Porque en su momento Roma había conquistado todas las naciones y los pueblos habidos. Lo mismo Nabucodonosor. Llegó un momento en que ellos conquistaron el mundo conocido, o sea, todo el mundo estaba bajo la bota imperialista de Roma, y por eso él se autonombraba Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando aparece Cristo, Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en el versículo 16, que lo nombra como Rey de Reyes y Señores, lo que dice el versículo 16, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dice por qué el versículo 15 está hablando de alguien que aplasta. Dice el 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Por qué habla así el versículo 15? De aplastar, de destruir. Por lo que dice el 16, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, no hay quien se le oponga. Si el que tiene confundido a la humanidad, que es el diablo, ya no se le puede enfrentar, ¿cuánto más un ser humano?
No puede enfrentársele. Estos son días de juicio. Ahorita es tiempo de gracia, es tiempo de salvación. Amén. Pero viene un momento en que Dios va a cerrar la puerta. No es el hombre. Esto se ha sucedido varias veces. Cuando Adán pecó, hermanos, pasó algo. Dijo Dios: el hombre ya es como uno de nosotros, no puede tomar del árbol de la vida. Entonces Dios puso unos querubines dando vueltas alrededor del árbol de la vida. Por el pecado que había cometido, el acceso, la puerta al árbol de la vida fue cerrada por Dios. Cuando vino el diluvio y Dios dijo: les voy a dar 120 años, y Noé hizo el arca porque el pecado era grande. Entonces, en todo ese tiempo, todo pecador que se hubiera acercado a Noé hubiera entrado. Pero cuando llegó el momento en que el arca ya estaba preparada, Noé entra y Dios cierra la puerta. Vemos también en la parábola de las 10 vírgenes que cuando el esposo viene y despiertan las 10 vírgenes, solo entran las prudentes. Y dice que cuando entraron las prudentes, se cerró la puerta. 3 casos en la Biblia donde Dios cierra la puerta. Entonces, antes que la puerta sea cerrada, nosotros tenemos que arreglar nuestra vida. Amén. Para estar en el lado de ganador. Porque así como Cristo lo estamos viendo aquí, ya no viene como gracia, ya no viene para ayudarle a alguien, ya no viene para morir. Hoy viene para destruir. ¿Por qué? Porque alguien tiene que destruir el pecado. Y el pecado no está en los árboles, no está en las hojas. El pecado está en el corazón del ser humano. Mire cuánto tiempo tenemos de estar predicando. Y Enoc predicó, Noé predicó, Seth invocó a Jehová. Desde estos primeros días hasta ahorita se sigue predicando. Entonces el mundo no tiene excusa. Lo que estamos viendo aquí es el fin del mal y el triunfo del bien. ¿Cuál debe ser, otra vez más, por quinta o sexta vez, cuál debe ser nuestra preocupación? ¿A qué lado voy a estar yo cuando esto suceda? Bien sencillo, ¿verdad? Pues ni tanto, ¿verdad? Entonces Él es Rey de reyes y Señor de señores. En el mundo actual, las descripciones de Dios hoy en día a menudo representan a un Dios que nunca responde con ira, que es un Dios de amor. Esa no es la representación bíblica de Dios. Hay algunas cosas que sí despiertan la ira de Dios: la injusticia, la violencia y la opresión promulgada en la historia lo han hecho. Cuando el Cordero venga, Él liberará la ira de Dios sobre los poderes malignos. Serán destruidos y Él los gobernará con toda autoridad. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces hoy estamos viendo el otro lado de Dios, el que Dios ha retardado, el que Dios no ha querido todavía mostrarlo, porque le está dando tiempo al hombre que se arrepienta y venga. Entonces el arma que Jesús trae en el 15 dice que de su boca sale una espada aguda. ¿Qué significa eso? Que Él va a destruir con su palabra. Con su palabra. Basta la palabra de Jesús para causar un impacto. Basta la palabra de Jesús, traída por el Espíritu Santo, y causa un impacto. Hoy veamos un llamado raro, el llamado de la batalla, versículos 17 y 18. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué estamos viendo aquí, mi hermano? Un ángel hace un llamado raro. Está invitando a las aves de carroña a un gran festín. ¿Sabe qué significa esto?
que al final de los 7 años de la gran tribulación, un ejército comandado por el anticristo, en el capítulo 16 de Apocalipsis, dice que del dragón, de la bestia y del falso profeta salieron 3 espíritus en forma de rana. Dice que fueron por todo el mundo para conquistar a las naciones, para atacar a Israel, el pueblo de Dios. Entonces, en ese momento que Cristo viene, hermano, lo que está pasando en la tierra es que la bestia, el anticristo, ha rodeado a Jerusalén para atacarla en la famosa batalla de Armagedón. Y cuando los judíos están, que todo el mundo está contra ellos, ellos claman a Dios. Y de repente, cuando ellos claman a Dios, aparece Jesucristo destruyendo. Pero quienes juntaron a todos los reyes, a todos los presidentes y los gobiernos para destruir a Israel fue Satanás, el falso profeta y la gran bestia. Entonces quiere decir que quienes promueven la guerra es el enemigo. Quien promueve la guerra entre las naciones, quien promueve la guerra entre familias, quien promueve la guerra en las congregaciones es Satanás. Amén. Hay de aquellos creyentes que se prestan para crear ambientes de grietas en el cuerpo de Cristo. Es peligroso. Amén. Porque nosotros hemos sido a ser llamados a ser un solo cuerpo. No a crear divisiones con nuestra lengua, no a crear divisiones con nuestro carácter, no a crear problemas en que los demás creyentes tienen que aguantarnos, ¿verdad? No, tenemos que colaborarnos, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Así lo pinta la Biblia. Pero en este caso que estamos viendo aquí, mi hermano, un ángel hace un llamado para que todos los animales carnívoros, aves, lleguen. ¿Por qué? Por la matazón que va a haber ahí de todos aquellos que se han unido para atacar al pueblo de Dios. Y Dios viene con justicia a defender a los suyos. Amén. Eso es lo que vemos acá. Versículo 19. Versículo 19. Vamos a ver los enemigos de Cristo vencidos. Hermanos, los acontecimientos en lo que acabamos de ver, que culminan con el juicio, Juan está describiendo un evento futuro. Por el momento las fuerzas del mal son muy visibles, poderosas en la tierra. Hoy en día es fácil sentirse intimidado o seducido por los poderes del mal. Si bien nuestra esperanza descansa en Cristo Jesús y en sus promesas, los poderes oscuros del mundo están atacando y abrumando la vida de muchos. Entonces, para nosotros la visión de Juan es el regalo de Dios, a través del cual nos revela la verdad sobre lo que está sucediendo y lo que está por venir. La condenación de los poderes malignos ya está descrita y va a ser realidad. En otras palabras, mientras ahorita los creyentes son atacados por todos lados, por todos lados, pero nosotros debemos agarrarnos de las manos de Jesús para salir adelante. Amén. Y aguantar hasta que Él venga. Bien, veamos los versículos 19, 20 y 21, los enemigos. Esta descripción que hace Juan es bien gráfica. Los enemigos del Cordero son derrotados. Liderando la oposición al Cordero está el dragón, la bestia y el falso profeta. El primero pues es Satanás, y los dos últimos son seres humanos totalmente entregados a Satanás. Veamos lo que dice los versículos 19, 20 y 21. Vi a la bestia, oiga, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Oiga, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de él. Mire qué sencillo. En el 19 dice que Juan vio la bestia, que nosotros sabemos que es el anticristo. Es el personaje que va a estar gobernando después del rapto de la iglesia. Y óigame bien, él no va a gobernar un país, él va a gobernar en todo el mundo. Dios le va a permitir. Ahora, ¿por qué Dios le va a permitir a Satanás esto? Porque
que la iglesia que creyó en la verdad ya no está aquí. Los suyos, Dios ya los sacó de aquí. Entonces, a todos aquellos que no quisieron creer a la verdad, dice 2 Tesalonicenses, Dios les envía un espíritu de mentira, porque no quisieron creer a la verdad. Entonces, por eso, oiga bien, por eso Dios permite que el mentiroso, que el engañador reine sobre los que creen la mentira, porque los que creen en la verdad ya no están aquí. ¿No le alegra eso? Dios lo tiene todo fríamente calculado. Yo creo que Jesús es digno de un gloria a Dios esta mañana. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mis hermanos, lo que estamos viendo acá es la victoria total. Dice: vi a la bestia, dice. Y oiga, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. O sea, el anticristo convenció y ordenó que todas las naciones que están se congreguen. Claro, no todos los habitantes, porque no caben en el lugar. Estaban los ejércitos y no estaban todos. Más de algún país, pues quizás no va a ir. Pero ahí había un ataque directo. ¿Cuál era la idea? El anticristo quiere destruir a Jerusalén. Yo quiero decirle que ahorita, hermano, ahorita hay un movimiento fuerte y lo están comandando los países musulmanes. Todos los países musulmanes quieren destruir a Israel, encabezados por Irán. Entonces, yo creo que para esa época el cristianismo va a estar casi anulado, pero la iglesia musulmana va a estar bien fuerte. ¿Por qué? Porque el espíritu de atacar a Israel va a ser más fuerte. Y al final de los 7 años realmente se van a acercar al Armagedón, el anticristo, con todas las fuerzas, con la idea de que desaparezca Israel. O sea, que eso que hay ahorita, ese sentir que hay en los países musulmanes de que Israel tiene que desaparecer, va a llegar un momento en que se le va a hacer realidad, según la Biblia. Ellos se van a acercar, se van a poner de acuerdo y van a atacar. Es lo que está diciendo Apocalipsis 19:19. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Por qué le digo que los árabes, los musulmanes? Porque aparte de ellos, mi hermano, ningún país tiene intentos. Tal vez no les gusten los israelitas. Tal vez digan: estos israelitas son asesinos, que no sé qué. Pero ya para organizarse y atacarlo, El Salvador, por ejemplo, no creo. Estados Unidos, no creo. Por lo menos Latinoamérica, tal vez solo Venezuela, que quiera atacar a Israel. De ahí ningún país, hermano. Los Emiratos Árabes acaban de hacer un pacto, acaban de establecer relaciones con Israel. España, entre los españoles, el gobierno no está con ánimo de atacar a Israel. Tal vez hay españoles que no les gustan a los israelitas. O sea, no es que todo el mundo esté en contra, pero sí hay una parte del mundo que quiere que Israel desaparezca. Y esa parte, para la gran tribulación, va a ser más fuerte todavía. Pero eso es designio de Dios. Eso es designio de Dios. Aquí lo estamos viendo, lo que dice el versículo 19. Ahora bien, dice el 20: y la bestia fue apresada. Gloria a Dios. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresado. Eso va a ser escandaloso, hermano, porque en esos 3 años y medio últimos, todo el mundo se va a dar cuenta que no hay, van a decir ellos, es que no hay como la bestia. Va a hacer milagros, hermano. La bestia va a tener capacidad de hacer descender fuego del cielo. El falso profeta va a hacer grandes milagros. Van a hacer una estatua y la van a hacer hablar. O sea, Dios le va a permitir al enemigo que haga milagros. Aquellos creyentes milagreros que se queden por descuidado van a seguir viendo milagros, pero ya no van a ser de Dios, sino milagros del propio anticristo. Pero oiga lo que dice el versículo 20: y la bestia fue apresada. Eso tiene que sacar un gloria a Dios de los que esperan a Cristo Jesús.
Eso quiere decir que el anticristo no tiene las capacidades de enfrentar al que viene, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con ella, con la bestia, el falso profeta, oiga, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y oiga, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, de una sola vez, lanzados al tormento eterno, el anticristo y el falso profeta. Ahora dice el versículo 21, y los demás, ¿quiénes son los demás? Todos los ejércitos humanos fueron muertos, dice, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. En otras palabras, con su palabra. ¿Y qué pasó? Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Va a ser tan grande el número que no van a poder enterrarlo rápido. Entonces las aves carroñeras se van a dar gusto porque han sido invitadas a comerse la carne de los generales, de los presidentes, de los tenientes, de los pilotos. Va a ser tan grande el ejército. En otro lado dice que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos, el río de sangre. Es tremendo, hermano. Va a ser una destrucción total. Ahora, ¿por qué? Porque Dios le dio 6,000 años al hombre para que cambiara, para que fuera diferente. Yo creo que esperar a alguien 6,000 años es bastante, hermano. Pero como no quisieron y la maldad creció, entonces Dios viene y le pone fin a la maldad. Eso es justicia. El único juez justo es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, esa es la gran batalla. Hoy veamos cómo termina el tercer elemento de la Trinidad satánica, el dragón. Vamos a ver 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Solo quedaba uno. Ya Dios mandó al lago de fuego a la bestia y al falso profeta, pero quedaba uno. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que cuando terminó la guerra, ahí, hermanos, no hubo tales de que echaba azufre, de que echaba humo. Allí no hubo tales que podía destruir naciones enteras. Jesucristo da la orden y un ángel lo mete preso. Al diablo lo ponen en cadenas y lo mandan al abismo durante 1,000 años. Gloria a Dios por el que vive por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios que pelea y gana las batallas. Él es el que dijo: no temas, yo estoy contigo. Ese que vence a Satanás es el que le ha dicho en Isaías 41: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que te sustento. Ese que nos ha dado la promesa es el que estamos estudiando ahorita. La pregunta: ¿vale la pena confiar en el brazo de Jehová? ¿Vale la pena confiar en el poder de Dios? Sí. No hay poder. El propio diablo, que es el que está arruinando, en este momento vemos en el capítulo 21 que es apresado, es encadenado y lanzado al abismo. Gloria al Todopoderoso, porque vive para siempre, hermano. La profecía de Juan es poderosa. Hoy, hermanos, así como nos está alegrando a nosotros ahorita, así alegró a los hermanos de las 7 iglesias, porque ellos iban de tortura en tortura, de muerte en muerte, porque el emperador mataba a los cristianos en la época y sentían que su esperanza ya no. Pues cuando ellos sentían que ya no, que saber que iba a terminar, aparece la revelación de Apocalipsis diciendo: tengan calma, el mal va a ser destruido,
El maligno va a ser destruido. Hermanos, esto debe causarnos a nosotros esperanza. Esta palabra debe fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Le pregunto, si dice la palabra que viene un momento, ya está establecido el día y la hora en que el maligno, el más malo de los malos, va a ser apresado, destruido y lanzado al abismo, ¿podrá Dios con mi problema? Le pregunto, ¿podrá Dios con mi dificultad? ¿Podrá Dios con la situación de mi familia? Claro que puede. Claro que puede. ¿Qué espera Dios? Que yo le crea y que le obedezca. Voy a pedirle que nos pongamos en pie esta tarde y vamos a darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y honor, alabanza y poder para siempre. Sea la gloria y honor, alabanza y poder para siempre. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, no podemos más que rendirnos, Señor. No podemos más que levantar nuestros rostros. Quizás tengamos algunas dudas en algunos temas. Quizás, Señor, no comprendamos muchas cosas. Pero esta mañana hemos visto a través de tu palabra que hay un día, hay un mes, hay un momento en que el mal va a ser destruido. Y esta mañana nos rendimos hacia ese poder de Cristo. Adoramos su nombre esta mañana, porque Él nos ha redimido con su sangre. Él nos ha redimido con su sangre. Gloria a Dios. Él ha sido fiel con nosotros. Él ha sido fiel con nosotros. Por eso esta mañana toda la gloria, toda la honra y la alabanza te pertenecen. Nos rendimos ante ti. Grande es el poder de Dios. Grande es el poder de Dios. Esta mañana recibe la gloria, recibe la honra, rcibe la alabanza. Grande es nuestro Dios. Es el Rey de Reyes. Es el Dios Todopoderoso. Esta mañana bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre esta mañana, Señor. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza le pertenecen al eterno Creador de los cielos y de la tierra. Bendecimos tu nombre esta mañana, Señor. Toda la gloria sea para ti. Toda la alabanza sea para ti. Toda la adoración sea para ti. Muchas gracias, Jesús. Muchas
enemigo ha querido que creamos que no servimos. El enemigo ha lanzado un pensamiento de derrota a nuestra mente. Nos ha hecho creer que no somos dignos. Ha traído delante de nosotros nuestras iniquidades. Pero esas iniquidades y esos pecados ya fueron lavados con la sangre de Jesús. Y por eso esta mañana, por la obra redentora de Jesús, estamos aquí. Él ha perdonado nuestros pecados. Él ha borrado nuestras culpas. Nosotros hemos confesado nuestros pecados delante de Él. Y Él ha hecho una obra grande. Él nos ha hecho hijos suyos. Por eso le adoramos y le bendecimos esta mañana. Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. Por eso levantamos nuestras manos y le adoramos con libertad esta mañana. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza le pertenecen a Él. Toda la adoración le pertenece a Él. Él nos ha hecho libres.